Profesor de la Universidad de Jacksonville en los Estados Unidos. ¿Cuál es la materia que normalmente das allí? La que más y con más estudiantes es International Studies, que es sobre América Latina, el mundo, pero también doy arquitectura, pero básicamente estudios internacionales. Ampliamente preocupado por toda América, tiene un libro que se llama La frontera salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina. Que es un libro absolutamente necesario, que ojalá tengamos publicado y algo seguramente se habrá avanzado en la Argentina próximamente, y que yo he tenido la suerte de leer por la generosidad de Jorge. Al que le voy a preguntar algo sobre lo que vamos a abundar luego en Caras y Caretas también. ¿Cuándo decidió Estados Unidos que su frontera no era el Río Grande, sino la Antártida? Para Estados Unidos la frontera ha sido siempre un área ambigua. La frontera de Estados Unidos ha sido las fronteras de los demás. Acá hay un problema lingüístico. Ellos tienen borders como frontera política y frontier como área a explorar. Entonces, desde el siglo XIX, frontera era aquella área de los indios en la cual nosotros tenemos derecho a la exploración. Como dijo John Wayne, los indios tenían demasiada tierra y eran egoístas, no querían compartirla y tuvimos que ir a tomarla. Lo dijo en revista People en 1972. En realidad, la población de indígenas era tan grande como la anglosajona del otro lado de los Apalaches. En realidad, eran mucho más democráticos, como la Confederación Iroquois. Era una confederación democrática y aceptaban incluso una diversidad de extranjeros mucho antes de la fundación de Estados Unidos. La frontera siempre se ha mantenido, siempre se ha expandido. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Desde mi punto de vista, después de estudiar eso, es que cuando se llega al Río Grande, fue un límite racial. Porque lo que se quería era tomar, y lo dijeron en el Congreso, tomar tierras que no estuvieran tan pobladas y luego no tomar México. Cuando se toma la mitad de México, después de Texas hasta California, muchos periódicos dijeron, ¿por qué no tomamos todos si estamos en México? Los mexicanos estaban con la pistola en la nuca, y la razón fue, es que estaba demasiado poblada. No queremos raza híbrida, impura, inferior, en la Confederación. Lo mismo pasó con el Caribe. ¿Por qué no tomaron Cuba en el 98 y la convirtieron en un protectorado? Porque cuando invaden, que de hecho dicen que liberaron Cuba, Cuba estaba prácticamente liberado por los propios revolucionarios en el 98, fue un secuestro de la revolución. Y se dan cuenta que la mayoría eran negros, porque los cubanos de Florida en Tampa eran la mayoría blancos, con más poder adquisitivo. Y no querían, ya tenían problemas con los negros después de Lincoln. No querían seguir teniendo problemas con más población de negros. Entonces, no más Estado. De hecho, Arizona y Nuevo México se convierten en Estado en 1912, después de 80 años después. ¿Por qué? Y ellos mismos lo decían, hasta que no se blanquee, hasta que el inglés y la raza blanca no sea mayoría, no podemos darle derecho a voto. Es decir, para sintetizar y responderte, se llega al Río Grande y luego, más allá, protectorados, es decir, dominar los mares es dominar el mundo, pero necesitamos puntos. Puerto Rico, que sigue siendo una colonia, Guantánamo, que es donde se violan los derechos humanos en Cuba, Guam en las Filipinas, y ya actualmente 800 bases militares, cárceles secretas de la CIA, etcétera.